Durante sus últimos años, el régimen franquista tuvo que comenzar a hacer frente a una de las mayores amenazas que la sociedad española sufrió en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, el terrorismo de ETA. Para conocer su origen, debemos remontarnos a los primeros años del franquismo, unos años en los que el nacionalismo vasco tuvo que soportar grandes cargas de represión por parte del régimen. 2 décadas después del fin de la contienda civil, comienza a darse un proceso de radicalización entre las juventudes nacionalistas vascas, unas nuevas generaciones que tratan de diferenciarse de la moderada estrategia del PNV. Así nace, en 1959, ETA. En sus inicios, la banda tuvo una organización irregular, no contaba con financiación, estaba repleta de conflictos internos y no tenía un rumbo claro. El 7 de junio de 1968 dio comienzo a su actividad criminal. Con el paso de los años, ETA fue convirtiéndose en un verdadero peligro para la sociedad y las cifras que dejan son aterradoras. 3.000 atentados, más de 7.000 víctimas, 864 muertos, entre ellos, Carrero Blanco. Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Por lo visto son los heridos que se los han llevado al equipo Montes. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Carrero Blanco fue uno de los hombres más fuertes del régimen. Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Nacido en Cantabria en una familia de militares en 1904, se formó para trabajar en la Marina. Su pensamiento era muy parecido al de cualquier militar de la época. Era una persona ultraconservadora, monárquica, católica y nacionalista. En la Guerra Civil fue nombrado jefe de división de cruceros, y sus logros durante el conflicto harían que Franco le nombrase en 1940 su secretario de la presidencia y consejero nacional. Gracias a la división entre monárquicos y falangistas, fue escalando puestos en la jerarquía franquista hasta llegar a ser jefe de Estado Mayor y subsecretario de la Presidencia. Estos cargos le obligaban a estar en contacto continuo con Franco, con quien poco a poco fue forjando una gran amistad. Carrero fue uno de los máximos responsables del fin del aislamiento internacional que sufrió España en los años 40. Su gran objetivo era el acercamiento con Estados Unidos y para ello veía claro que España tenía que hacer un cambio en el rumbo político. Además, durante buena parte de la dictadura, Carrero fue el encargado de las relaciones exteriores del régimen. A lo largo de los años 60, el cada vez más delicado estado de salud de Franco haría que Carrero fuera acumulando más y más poder. En 1967 fue nombrado vicepresidente del gobierno. Durante su vicepresidencia, impulsó una política continuista basada en un gobierno fuerte y el desarrollo económico. Esta política le enfrentó a una parte de los tecnócratas, que querrían preparar el terreno para una futura democracia. En junio de 1973, un Franco ya decrépito nombró a Carrero Blanco presidente del gobierno. ETA, que ya llevaba varios años actuando en la capital de España, añadió a su lista negra al vicepresidente del gobierno Carrero Blanco. La banda terrorista conocía la rutina que llevaba a cabo el vicepresidente. Asistía diariamente a la misa de las 9 de la mañana en la iglesia de San Francisco de Borja, situada en la calle Serrano. Además, los etarras tomaron nota de la poca protección policial que acompañaba a Carrero Blanco durante su paso por la misa. Esta operación la llevó a cabo el comando ETA 5, liderado por Argala. La intención de ETA en una primera instancia fue secuestrar al presidente para posteriormente chantajear a Franco. Incluso compraron un piso en Alcorcón que convertirían en zulo para mantenerlo escondido ahí. Finalmente ETA decidió que debía ser asesinado. Los terroristas trasladaron grandes cantidades de explosivos a Burgos y en noviembre alquilaron un sótano en el 104 de la calle Claudio Coello. Allí excavaron e hicieron una galería subterránea que atravesaba la cimentación y el muro. Así, el 20 de diciembre de 1973, ETA colocó 3 cargas de 25 kilos de explosivos debajo del suelo de la calle, además de otros 9,25 kilos en un automóvil que había dejado en doble fila. Algunos miembros etarras verificaron que el presidente cumplía con su rutina. Todo iba sobre ruedas. El plan seguía su curso. Al acabar dicho acto religioso, Carrero Blanco fue escoltado a un coche cuyo destino eran los despachos de la presidencia. Estos serían los últimos metros del coche y de la vida de Carrero Blanco, que tras rebasar el esquinazo con Maldonado, justo en la parte posterior de la iglesia, 25 kilos de explosivos hicieron volar el coche por los aires dejando un enorme socavón en el pavimento de la calle.
La detonación destrozó los cuerpos del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, su chofer, José Luis Pérez Moguena, y uno de sus escoltas, el inspector Juan Antonio Bueno Fernández. Moría así el máximo confidente de Franco, su mejor amigo y aquel que le había apoyado en todas sus decisiones. Sería la única vez que los españoles verían llorar al dictador públicamente. Durante la misma mañana se celebró un Consejo de Ministros presidido por el dictador en el que se le rindió homenaje. La noticia del atentado circuló con una enorme rapidez. Durante los primeros minutos tras el suceso, no se sabía si el almirante había muerto. Pendientes de los movimientos clandestinos de la oposición y en especial de los movimientos del Partido Comunista, los servicios de seguridad del régimen descubrieron a ETA. La policía tenía conocimiento de que ETA tenía la intención de secuestrar a Carrero Blanco y forzar así un intercambio de presos. Sin embargo, no supieron nunca que lo que realmente estaban preparando era acabar con su vida. Franco recomendó a Carrero que cambiase los horarios de su rutina diaria, pero este creyó que estaba protegido y que no hacía falta. La fecha escogida para el atentado no fue aleatoria. ETA lo hizo coincidir con el inicio del proceso 1001, que fue un juicio llevado a cabo por el Tribunal del Orden Público contra dirigentes del sindicato Comisiones Obreras y del Partido Comunista. Por ello, en los primeros momentos posteriores al atentado se llegó a pensar que podría haber sido cometido por los comunistas. A las 4 de la tarde del mismo día se celebró un sepelio que supuso una concentración multitudinaria de duelo y repulsa presidida por el príncipe de España. La comitiva recorrió el Paseo de la Castellana y el encargado de abrirla fue el arzobispo Tarancón. Este se convirtió en objeto de insultos y proclamas por parte de los falangistas, debido a su carácter crítico hacia Franco y por situar a la Iglesia como una institución alejada del régimen y a favor de una democracia. El 26 de diciembre de 1973, ETA se atribuyó al fin el asesinato en una rueda de prensa celebrada en Francia. La banda terrorista lo celebró como una victoria y una hazaña. The Franco regime became more militarily and more repressed, then we'll have to continue the struggle and then we'll act with all our strength and with all our people. Aquel 20 de diciembre, Franco recibió en su despacho al vicepresidente de Estados Unidos y al jefe del gobierno de Portugal. El día anterior al atentado, Carrero Blanco se reunió con el asesor de seguridad nacional del gobierno de Nixon, Henry Kissinger, en la embajada americana con un enorme dispositivo de seguridad. Pocas horas después del atentado, Kissinger envió un telegrama al ministro de Asuntos Exteriores en el que lamentaba la trágica pérdida para España y para el mundo occidental. Este magnicidio ha tenido una gran repercusión en la memoria histórica y a su vez se tardó mucho tiempo en saber la auténtica verdad de los hechos. Esto ha dado espacio a crear mucho contenido literario, tanto ficticio como no. Dentro de la ficción se ha dado mucho eco a las teorías conspiranoicas, en especial a la que relaciona la CIA con el atentado. El atentado provocó la crisis política más grave de todo el franquismo y un sobrecogimiento de temor entre la población civil y las fuerzas de la oposición. El director de la Guardia Civil dictó una orden autorizando a sus hombres a usar las armas en caso de existir choque o tener que realizar acción contra cualquier elemento subversivo o alterador del orden. La investigación policial siguió su curso. En el sótano que habían alquilado los etarras se habían encontrado restos de material de artificios. Poco a poco los agentes consiguieron reconstruir la actividad del comando de ETA 5 en la capital de España. El 20 de diciembre se encontró un piso franco en la calle Mirlo con documentación de la banda y varios planos de Madrid. Por medio de las huellas dactilares que habían dejado y del reconocimiento de fotografías por parte de los testigos de los hechos, las fuerzas policiales identificaron a la mayoría de los integrantes de ETA que habían participado en la preparación y ejecución del atentado. Pese a esto, fueron incapaces de dar con los autores materiales del atentado debido a que, gracias a su red de apoyo, permanecieron escondidos en Madrid. Los primeros arrestos relacionados con el magnicidio no tuvieron lugar hasta después de la masacre de la calle Correo, en la cafetería Rolando, en septiembre de 1974, cuando cayó la red de apoyo a ETA 5.